¿Cómo están mis hermanos? Buenas tardes desde Chile para quienes escuchan este día a día desde otros lugares. Hoy estamos terminando el último capítulo de Primera de Tesalonicense y obviamente que hay muchas preguntas que seguramente han surgido en base a este capítulo y que vamos a tratar de ver, aunque muy general, porque obviamente este es un comentario más devocional que teológico. Así que mis hermanos, comparto con ustedes acá en la Biblia eh, el capítulo 5 de Primera de Tesalonicense. Pablo ya continuando con el tema que ha venido hablando en los capítulos anteriores, poniendo tranquilidad a los hermanos que tienen todavía dudas de qué es lo que va a pasar con ellos, ¿no? Por todo este tema cultural que los rodea, toda esta clase de enseñanza que, que decían que después de la muerte no había nada más. Entonces el ambiente era un ambiente muy pusilánime, muy triste, eh, muy sin esperanza cuando alguien moría, ¿ya? Y esto uno lo podía ver en los libros, en los escritos, en las notas de condolencias cuando alguien moría, eran como muy oscuras, muy trágicas. Entonces, hay muchos hermanos que todavía tienen dudas respecto a qué va a pasar o qué va a pasar con sus familias que han partido con el Señor, etcétera. ¿Será salvo todo el cuerpo, una parte del cuerpo? ¿Habrá una ventaja eh, sobre para los creyentes que están vivos cuando el Señor regrese en comparación con los que ya habían partido? ¿Irán primero uno y después los otros? Habían muchas preguntas que Pablo intenta resolver de alguna manera y tratar al mismo tiempo de enfocar el corazón de esta pequeña congregación hacia lo más vital, hacia lo más importante. El contexto en el que escribe este último capítulo el apóstol Pablo hace referencia un poco a las últimas palabras del Señor antes de irse al cielo. Recordarán que Él dice respecto a los tiempos y las sazones no os toca a vosotros saber. Y Pablo comienza con esta inquietud que obviamente que muchos conocían. Entonces Pablo continúa diciendo en el verso 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no usa los mismos términos de cronoi y kairoí. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esta es una de las preguntas que puse ahí, si es que alguien ha visto, la pregunta número 1 que íbamos a ver hoy día, que se refiere a que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Bueno, eh, era de conocimiento popular por las predicaciones, por las enseñanzas itinerantes en aquel tiempo, sobre todo de los discursos que Jesucristo había dado. Y el Señor en Mateo 24 y en otros lugares, Él ha hecho ver que la venida de Dios, el día del Señor, no solamente la venida en su carácter, más noble, por así decirlo, en cuanto a que viene a morar eternamente con su pueblo, sino en cuanto al carácter de juicio del día del Señor. Esta venida del Señor iba a ser abrupta, sin aviso, como cuando alguien entra a robar a una casa, no le envía previamente una nota diciéndole que va a ir a robar, ¿no? Sino que generalmente sucede cuando o no hay nadie en la casa o los dueños están durmiendo. En la hora de la noche, cuando el sueño es más pesado, generalmente los ladrones entran y abruptamente vienen y se llevan o roban algo de un hogar. Usando esta figura, el apóstol Pablo evoca las palabras de Cristo, diciendo que debemos estar preparados porque la venida del Señor va a ser de la misma manera como un ladrón en la noche, sin previo aviso, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina,
como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Es importante recordar que esta frase del verso 3 está relacionada al aspecto de juicio del día del Señor y tiene que ver con aquellos que no son creyentes, ¿ya? Pablo está refiriéndose no a la iglesia, sino al no creyente, que este día del Señor le va a sobrevenir como una destrucción repentina, que no es un término que podemos aplicar a los creyentes. Y dice como los dolores a la mujer encinta, por la desesperación, el dolor y la angustia, y porque no nadie podrá escapar del juicio de Dios. Entonces Pablo hace esta distinción muy importante, más vosotros hermanos, ¿no? Entonces esto pone una división en lo que está diciendo acá en el versículo 3 respecto a la iglesia. Pero ustedes, hermanos, no están en tiniebla, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahora, lo que Pablo está diciendo, o lo que no está diciendo, es que los hermanos podían estar tranquilos porque les iba a ser revelado el día que viniera el Señor. No, no, no dice eso. Lo que está diciendo es de que el creyente maduro, el creyente que ama al Señor, no está preocupado de que si va a venir hoy o va a venir mañana, porque ha decidido vivir un estilo de vida nuevo donde cada día Él agrada a su Señor. Él invierte su vida, sus pensamientos, todo lo que Él es, de manera completa. Su ser está enfocado en vivir para honrar el nombre de su Señor. Así que si uno vive, uno podría pensar que esto es lo que Pablo está diciendo, si ustedes viven la vida que Cristo espera, entonces no tienen de nada que preocuparse. Pablo dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Esta figura es normal, no hay mucha explicación que dar. Obviamente que hace la distinción respecto al impío, al que aún está viviendo bajo el poder de Satanás y en las tinieblas. En cambio ustedes son hijos de luz e hijos del día, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, como somos distintos, no durmamos como los demás. Aquí, hermanos, hay una advertencia a la que bien debemos dar cuenta todos nosotros. Pablo llama a la iglesia a no estar tranquilos respecto a la venida de Cristo, como diciendo, bueno, ya somos salvos, así que no importa lo que vaya a suceder, si viene Cristo mañana o pasado, nos vamos con Él, así que no hay problema. Pero Pablo pone este tono de alerta en la iglesia tesalónica para que considere de que también debemos preocuparnos del cómo, en la condición que estemos cuando venga el Señor, porque aquel día, el día del Señor o la venida de Cristo a con sus santos para gobernar y reinar eternamente sobre esta tierra y entrar en comunión eterna con aquellos que ha ganado. Bueno, esta venida de Cristo, el día del Señor, que es lo mismo, eh, lleva en sí un carácter que también nos debe mantener alerta, que es el hecho de que si bien es cierto, no vamos a ser juzgados por nuestros pecados para decidir si somos salvos o no, porque este juicio Cristo ya lo pasó en la cruz. Él ya vivió esta primera parte del juicio que traerá cuando Él venga en la cruz, y la iglesia ha sido unida a Él en este juicio, ¿no? La ira de Dios derramada sobre la cruz también fue de alguna manera derramada sobre nosotros. Así que hemos sido justificados por la justicia de Cristo. Desde este punto de vista no hay nada que temer, dice Pablo, pero deben recordar que todos tenemos que dar cuenta del cómo hayamos vivido nuestra vida cristiana. Hemos cumplido con lo que Dios nos encomendó hacer, o hemos guardado los dones y los talentos, los hemos escondido, hemos sido negligentes, hemos vivido como creyentes inmaduros, creyentes inconstantes,
que dieron por sentado que simplemente habían sido salvados y ahora no les importó cómo vivir, no les importó el reino de Cristo, no les importó obedecer ni servir al Señor que los había salvado. Esto subyace al carácter bajo el cual está escribiendo Pablo este capítulo. Y Pablo ve que hay un riesgo constante en esta congregación en Tesalónica respecto a la vida social y a la vida religiosa en la que ellos viven. Hay muchas tentaciones, están a un paso de traicionar su fe por todos los atractivos que el mundo les presentaba, que las diversas filosofías presentaban. Entonces, Pablo los llama y le dice, hermanos, no durmamos como los demás. Es decir, no estemos así como adormecidos espiritualmente, sino que seamos sensatos, velemos, estemos atentos, vigilemos. ¿Qué tenemos que vigilar? Tenemos que vigilar nuestra vida espiritual, tenemos que vigilar a nuestra carne, al mundo, a Satanás, y tenemos que ser sobrios, estar siempre alerta para poder reaccionar de la manera correcta frente a cada problema, tentación, lucha o dificultad que tengamos en la vida. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Bueno, estas figuras que Pablo está usando acá tienen que ver con un estado de alerta apagado, con alguien que no está en un estado de alerta, no es consciente. A veces sabe lo que pasa y a veces no sabe. Está embriagado por sí mismo, por sus propias ideas, sus propios pensamientos, o el mundo lo tiene embriagado y borracho con tantas cosas. Pablo dice, nosotros no debemos vivir así, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, ¿eh? Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Esto nos recuerda a Efesios capítulo 6, cuando Pablo habla de la armadura. Pero yo creo que tiene, y bueno, y acá también dice, ¿no? Y con la esperanza de salvación como yelmo. La intención más segura que tiene Pablo al hacer mención de estos elementos de protección tienen que ver con el hecho de que Pablo probablemente está pensando en un soldado que tiene que estar vigilando, que no se puede dormir porque es un vigía, y si vienen los enemigos, él tiene que tener puesta su armadura por si hay un ataque. Entonces, la actitud que tiene que tener un soldado es de alerta constante para poder vigilar lo que está pasando a su alrededor. Así que Pablo trae esta figura que es muy conocida por los tesalonicenses, la de un soldado con toda su armadura, que está en todo momento alerta a lo que está pasando, porque no nos ha puesto Dios para ira. Esto es tan importante, hermano. Ah, este es un guiño al juicio de Dios, porque la ira de Dios va a ser derramada en el juicio final, cuando Él venga, en su segunda venida, o en el día del Señor, todos los nombres que hemos visto anteriormente. Y para los incrédulos va a ser un día de ira. Pero nosotros no hemos sido puestos en el mundo, no estamos en el mundo para que alcancemos la ira de Dios en el juicio final, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la meta final del creyente es el estado de vida eterna y comunión eterna a través de la obra de Cristo Jesús. La esperanza del impío es solamente juicio, ira, desesperación. Y Pablo dice que nosotros no, hermanos. Nuestra meta final es otra, que Él murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ya sea que velemos o que durmamos, no tiene, lo que no está diciendo es que no importa que
que tú te despreocupes de tu vida espiritual o que estés preocupado de tu vida espiritual. Eso no está diciendo. Cuando dice ya sea que velemos, se refiere ya sea que estemos vivos aún y esperando la venida del Señor, o que estemos ya, que hayamos partido a la presencia de Dios, que ya no estemos en este mundo. Así que tanto los que están en la presencia de Dios como los que están acá todavía en la tierra, todos tenemos la misma meta, somos uno en este sentido, tenemos una sola fe, una sola esperanza, que es la de vivir juntamente con Él para siempre. Y pensando en esto, no tiene que haber desánimo, sino que nos tenemos que animar unos a otros y edificarnos unos a otros, así como lo hacéis. Esta palabra animaos unos a otros es importante porque Pablo deja ver que la iglesia, entre tanto que espera la venida de su Señor, no puede ser una iglesia pasiva. La iglesia ha sido dejada para ser edificada en el Espíritu, edificada por la palabra, y quienes tienen que hacer esto son los creyentes. Cada miembro del cuerpo tiene la responsabilidad de animar a otros y de edificar a otros hasta que el Señor venga. Y luego Pablo termina con esta exhortación cuando dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y amonestan. Sí, es verdad que hace un guiño acá donde dice, os presiden en el Señor a las autoridades de la iglesia, es decir, a los presbíteros, a los hermanos que estaban en un grado de autoridad y que tenían a cargo la edificación y el pastoreo de la congregación. Y dice, os ruego que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Bueno, este llamado del apóstol Pablo, de alguna manera esto no ha cambiado, ¿no? Porque si bien es cierto, hay congregaciones que reconocen a sus siervos y otras que no lo hacen de frentón. Entonces, este no es un tema que haya pasado de moda, sino que es un tema que es contingente. Dice que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Cuando Pablo dice y os amonestan, acá en esta corta frase está involucrando a todo el conjunto local de la congregación, a los que presiden y a los hermanos que no tienen ningún cargo, porque todos son responsables, como dice acá arriba en el 11, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, y parte de la edificación es la responsabilidad que cada creyente tiene de amonestar a otros hermanos cuando hay un hermano que no anda bien espiritualmente. Bien podríamos preguntarnos todos nosotros, o yo hacer esta pregunta en general a cada uno de ustedes, ¿te estás preocupando por el hermano en tu congregación que tú sabes que no anda bien, que está mal, que está tomando malos pasos, que está desanimado, que está desalentado, que está siendo inconstante, que está siendo irresponsable? Nos tenemos que amonestar unos a otros, y amonestar necesariamente no significa llamarle la atención a alguien solamente, sino animar, levantar, instruir, preocuparnos de los demás. Y dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pablo dice, ya dejen de inquietarse, ya dejen de estar preocupados los problemas que pudieran haber. eh, tengan paz entre ustedes. Os rogamos, dice hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ay, esta es un hermoso llamado del apóstol Pablo a la congregación. Él menciona estos tres grupos que necesitaban de un cuidado especial. Importante, estos tres grupos, ¿quiénes son? Son los hermanos desordenados que caminaban un día bien, otro día mal, hermanos que son inconstantes,
que prometen hacer algo y luego no lo hacen, que un día tienen todos los deseos de hacer miles de cosas, pero luego al otro día ya no lo hacen o desaparecen, son inconstantes, ¿ya? Estos hermanos desordenados deben ser amonestados. El segundo grupo son los de poco ánimo, es decir, en el griego es muy curioso, porque en el griego es como decir los que tienen el alma pequeña, los que tienen el alma pequeña, es decir, los que están desalentados por diversas cosas que hayan pasado, anímenlo, dice el apóstol Pablo. Y el tercer grupo son los débiles, que deben ser ayudados, dice, ¿no? Y cuando Pablo dice, se refiere a este grupo como los débiles, yo creo que él abarca todo, ¿no? Él se refiere a los débiles que pudieran estar pasando por un tiempo de prueba, de aflicción física, una enfermedad, o a los débiles moralmente, a los que les cuesta crecer, a los que les cuesta renunciar al pecado, o a los débiles emocionales o espiritualmente hablando también. Eh, también, obviamente que Pablo, considerando todo el contexto de Tesalónica, también hace un guiño a aquellos hermanos que tienen o que tuvieran alguna tendencia a la vida inmoral, a una vida cristiana superficial, ¿ya? Ok, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, eh, ¿no? ¿Cierto? Dios es el Dios de la venganza, no nosotros. Antes bien, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozoso. Es que difícil esto. Estar siempre gozoso no es fácil. Sin embargo, el creyente que logra madurar y que logra poner sus ojos en la meta final, en la venida de Cristo, en la salvación y en la esperanza de la redención final cuando Cristo venga, obviamente que tiene motivos por los cuales estar gozoso. El gozo no tiene que ver con las circunstancias temporales que estemos viviendo. El gozo tiene que ver con la esperanza de gloria y con una persona que es Cristo mismo. Así que Pablo en Colosenses lo ha dicho de otra manera. En Filipenses lo mismo. En algún momento él dice poner las cosas, poner vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Claro, si vemos, enfocamos nuestras emociones y nuestro corazón en lo que nos está sucediendo acá en la tierra, no siempre van a haber motivos de alegría, de gozo, hay muchos motivos por los cuales llorar, estar angustiado, decaído, pero cuando permitimos que todos los días la palabra de Dios y el Espíritu Santo gobiernen nuestra vida y pongan nuestro foco de atención en la persona de Cristo y en todo lo que Él significa, naturalmente que puede haber gozo. Así que la vida cristiana, mis hermanos, de alguna manera es una paradoja, porque al mismo tiempo de estar sufriendo físicamente, emocionalmente o psicológicamente, al mismo tiempo de estar en un tiempo de aflicción, nuestra alma al mismo tiempo puede estar en un tiempo de gozo. ¿Cómo es esto posible? Claro, claro que es posible. El no creyente nunca lo va a entender. Solamente lo entiende aquel que ha nacido del Espíritu y que en el mismo momento de la aflicción se goza en estar sufriendo parte de los sufrimientos de Cristo y se goza al saber que por encima de todo el sufrimiento temporal, Él tiene su esperanza en el gozo eterno que ha de tener cuando Cristo venga. Así que ya que estamos envueltos en la temporalidad, en una vida que nunca sabemos cómo va a estar al otro minuto, ni en una hora más, Pablo dice, orad sin cesar. No solamente estén siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No podemos vivir una vida miserable, espiritualmente hablando, sino una vida llena del poder del Espíritu, porque Cristo nos ha dejado el Consolador
para caminar a nuestro lado. Es a través de la oración y a través de la palabra de Dios que el Espíritu obra y nos permite vivir de una manera en que no podríamos vivir por nuestra fuerza. Así que hermano, con nuestros actos carnales, dice Pablo, dejen de vivir de la manera en que están viviendo, dejen la carnalidad, la mundanalidad, porque esas cosas apagan el espíritu. No apaguen el espíritu, no, eh, no, no le den la espalda cuando el Espíritu Santo los está llevando a la madurez a través de la palabra o a través de la oración. No le den la espalda, porque de esa manera estamos apagando el trabajo que el Espíritu quiere hacer en nuestro corazón para que Cristo sea formado en nosotros. Por eso Él une todas estas cosas: el gozo, la oración, la gratitud, la dependencia de la palabra de Dios, porque dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno. Acá hace una advertencia a los tesalonicenses, eh, porque obviamente llegaba mucha gente hablando de muchas cosas, y era muy fácil que junto con partes de la verdad, partes de la mentira pasaran y ellos no estuvieran atentos y atajaran eso. Así que Pablo les dice: pueden escuchar, escuchen todo lo que se les predique o lo que se les enseñe, pero examínenlo todo, desmenucen lo que se les enseña, y retengan solamente lo que está bueno, lo que está bien, absteneos de toda especie de mal. Esto no hay que explicarlo, ¿verdad? Lamentablemente vivimos en un tiempo espiritual, en una vida que va corriendo a 1000 kilómetros por hora, y hemos perdido la piedad, hemos perdido el temor de Dios. Hoy en día vivimos vidas cristianas sin temor de Dios. Vivimos vidas cristianas con conocimiento, pero sin piedad. No estamos atentos, ni siquiera tenemos la más mínima intención de abstenernos del mal. Muchas veces, si no directamente, indirectamente, dejamos que pase a nuestras vidas, que pase a nuestros hogares. Y esto es triste, hermanos, pensar en que podemos vivir de esta manera, sobre todo cuando la venida del Señor pudiera ser hoy día, pudiera ser mañana. Su venida va a ser abrupta. Y si bien nosotros somos salvos por la gracia de Cristo, sin embargo vamos a tener que ver a los ojos a nuestro amado Señor igual, y darle cuenta de las cosas que hicimos bien y de las que no hicimos también. Y viviendo esta vida de piedad, dice el apóstol Pablo, el mismo Dios de paz os santifique por completo. La segunda pregunta que puse acá ¿era Pablo tricótomo? Es decir, relacionado al verso 23, cuando él dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿No? Esto ha causado, ha sido motivo de muchos conflictos, y se han generado muchas escuelas de interpretación. Y bueno, yo no quiero entrar en temas teológicos, pero básicamente decir que hay dos posturas que son como las principales: la tricótoma, la dicótoma. La tricótoma, que es la más tradicional, ¿no?, de la gran mayoría del cuerpo cristiano, eh, sobre todo no del área reformada, eh, que es que estamos compuestos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo, y hacen muchas veces la asociación de que Dios es un solo Dios, pero manifestado o subsistiendo en tres personas, y se hace una serie de analogías respecto a esto. Sin embargo, está la otra postura, que es la dicótoma, que es la que, desde mi punto de vista, es la correcta, cuando nosotros consideramos el cuadro completo de la escritura, y no solamente un versículo, sino el cuadro completo. Entendemos que
no tenemos tres partes en un sentido general, hermano. En el Antiguo Testamento, y hago un breve comentario nada más, estos dos términos, espíritu y alma, eran términos intercambiables que se usaba en un momento uno y el otro, o en otro el otro, y no había una diferencia en el Antiguo Testamento, no hay diferencia entre espíritu y alma. Ambos términos se usan indistintamente y intercambiablemente. Cuando llegamos acá al Nuevo Testamento, para no hacer toda la vuelta, hermano, este texto, claro que eh, confunde un poco, y sobre todo porque nosotros no tenemos, no todos tienen la posibilidad de leer el texto en griego o de conocer el griego como para poder explicarlo y tener un panorama más general. Sin embargo, para dar una explicación corta, y una vez más decirles, mis hermanos, que estas cosas no pueden dividir a nadie. eh, si usted piensa que efectivamente estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo, no pasa nada, hermano, no está pecando, así que no se preocupe de eso. Pero yo quisiera dar la explicación, obviamente, del lado nuestro, haciendo un pequeño comentario. No voy a hacer una exégesis porque no tenemos tiempo para hacerlo, pero solamente les voy a dar algunas pistas, como para que ustedes puedan averiguar por ahí. Pablo, el énfasis que Pablo está colocando en el verso 23 no tiene que ver con un tema que se le ocurra en el momento, sino tiene que ver con todo el contexto del capítulo 5, del capítulo 4, del 3 y del uno. Tiene que ver con el espíritu general con el que él está escribiendo la carta. Y el espíritu general es eh, poder responder las dudas que han surgido en esta congregación que vive en un contexto donde las filosofías han dividido en muchas partes al ser humano, y que creen respecto de la muerte, creen que con la muerte se acaba todo. Así que hay muchas dudas que Pablo está respondiendo en esta carta. Y todo lo resume, y para poder entender lo que Pablo está diciendo, yo creo que hay que venir a esta palabra. Y todo, hermano, y todo. Pablo está intentando dar a entender a la congregación que nosotros no tenemos que estar en un espíritu de inquietud, porque recuerdan que el problema de nuestros hermanos es que estaban inquietos, tenían miedo, tenían temores respecto de la venida de Cristo, si es que iban a ser salvos, si es que los que durmieron en Cristo iban a regresar o no regresar, iban a resucitar o no resucitar, o si ellos iban a estar en el juicio también por sus pecados. Cientos de preguntas que tenían nuestros hermanos. Y Pablo quiere resumir todas estas dudas, recalcando, ¿no es cierto? Recalcando en este versículo 23 que no debemos tener miedo, que no tenían que temer, porque el alma completa, todo lo que ellos eran, todo lo que somos como personas, estaba salvaguardado por la obra de Jesucristo. Nuestro cuerpo, yo diría que nosotros cuando hablamos de una persona, de un ser humano, tenemos que dividirlo solamente en dos partes, la parte material y la parte inmaterial. Así que tanto la parte material, que es el cuerpo físico, como la parte inmaterial, la voluntad, el pensamiento, las emociones, el corazón, etcétera. Toda la parte inmaterial, la vida misma, el espíritu de vida, todo va a ser guardado de manera perfecta e irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. No hay nada que temer, no hay una parte que se va a salvar y la otra no, no hay una parte que esté en riesgo y la otra no. Por eso Pablo se enfoca en lo holístico, ¿no? En lo completo. Y todo vuestro ser, dice esta traducción, que la quiero explicar, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados. Bueno, el gran problema lo tenemos acá, ¿no?
sobre todo con estas dos palabritas que son neuma y suje, espíritu y alma. El cuerpo no, nadie va a discutir por la parte del cuerpo, pero acá la discusión está porque aparentemente son tres elementos que se nombran como constitutivos del ser. ¿De qué está compuesto el ser? Espíritu, alma y cuerpo. Así se ve cuando uno lo lee de esta manera, con las comas puestas ahí, con estas conexiones puestas de esta manera. Solamente quiero hacer un breve comentario. Primero, que cada vez, y este es un comentario general, hermanos, que por el tiempo, cada vez que se usa en la escritura y sobre todo en el Nuevo Testamento, neuma como espíritu constituyente del ser humano, está indicando la actividad mental cuando se usa neuma. No estamos hablando del pronombre personal del espíritu, estamos hablando de esta palabra neuma cuando se refiere al ser humano. Neuma indica siempre la actividad mental, es decir, es el espíritu el que percibe, el que planea, el que conoce, es el espíritu el que ora, ¿no? Y su G, que esta palabra alma, siempre indica más la actividad emocional, es decir, es el alma la que está triste, es el alma la que ama, ¿no? Entonces, su G o alma es más general y la palabra alma abarca más la totalidad o la suma total de lo que es la vida del ser humano. En cambio, neuma o espíritu es más limitado eh, porque apunta más al espíritu humano en su relación con Dios. Por eso es que el espíritu es el que conoce, es el que piensa, el que ora, es el que planifica. Entonces, neuma siempre está asociado a esta parte nuestra interna en cuanto a nuestra relación espiritual con Dios. Nos indica como sujetos de la adoración y de todas las actividades que tienen que ver con Dios. Ah, entonces, cuando Pablo utiliza estos tres términos, no es que esté dividiendo el ser en tres partes, sino que acá se hace mención de dos partes, que es la parte material y la parte inmaterial en su relación con la actividad espiritual con Dios y en su relación a la parte más humana o emocional que tiene que ver con el alma. Eh, Ahora bien, para terminar, yo les quisiera mencionar que cuando se hace un análisis exegético en el griego de cómo está escrito todo este versículo, y no lo podemos hacer ahora, pero uno se da cuenta que todas estas traducciones, como la Reina Valera y muchas otras, han transliterado erróneamente y puesto en el orden incorrecto y las comas en lugares incorrectos, eh, por la perspectiva del que tradujo en ese momento del griego al español. Pero sin entrar a enredarlos mucho, el versículo tradicionalmente se nos ha leído así: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados, ¿no es cierto? O en otras versiones dicen sean preservados, que es lo mismo, preservados o guardados. Sin embargo, cuando nosotros leemos desde el griego, y si tuviésemos que hacer un análisis más exhaustivo del orden de las palabras, eh, y esto por favor lo hago de una manera muy rápida, cómo realmente deberíamos leer este versículo ah, sería de la siguiente manera: en vez de y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardados, deberíamos leer y sin defecto sea vuestro espíritu. ¿Va? Sin defecto sea vuestro espíritu y vuestra alma y cuerpo sean preservados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta es la manera
más correcta en la que nosotros deberíamos leer este texto. Por acá dista el orden es otro, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Se está refiriendo a que el espíritu, la vida espiritual, la vida que tiene que ver con los actos espirituales, deberían estar sin ningún defecto en espera de la venida de Cristo. Así que lo que Pablo dice es esto, que sin defecto debiera estar nuestro espíritu, ¿no? Y vuestra alma y cuerpo sean guardados y protegidos. Bueno, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ay, qué maravilloso, hermano. Que nada, ninguna de las promesas que Dios nos ha dado dependan de nosotros, sino que todo es por Él, por la gracia de Cristo, porque Él es fiel. Nosotros, hermanos, somos infieles, ¿no? Todos fallamos o vamos a fallar en algún punto. Sin embargo, la promesa de la vida eterna y el futuro están asegurados no por nuestra fidelidad, sino por la fidelidad de Cristo, de Dios. Y es en base a eso que Pablo dice, no debiéramos nosotros guardarnos de todo mal, santificar nuestro espíritu para que no tenga ningún defecto o impureza, dado que en cualquier momento podría venir nuestro amado Señor. ¿Ah? Ok. Y termina con salutaciones finales y con la despedida ya acostumbrada de él. Bien, mis amados hermanos, esto ha sido todo por hoy, siempre esperando que la gracia de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes.